Nos encontramos en la cima del monte que da su nombre a este parque, el Monte Pagoeta. Según nos indica su nombre, lugar de hayas. Esta especie poblaba estas tierras antiguamente, pero los bosques fueron desapareciendo debido a la tala de árboles para la construcción de barcos, caseríos y, sobre todo, para su utilización en las ferrerías. Nos encontramos en Agorregui, un antiguo complejo ferromolinero, aunque su actividad se documenta ya en el siglo XVI. El complejo que podemos visitar hoy data de 1754, cuando su propietario encargó un proyecto para mejorar el uso del escaso aporte de agua de los arroyos. Pero, ¿cómo funciona Agorregui? Se aprovecharon las aguas de 3 arroyos y se construyeron 2 embalses para asegurar el suministro de agua. A través de los canales, el agua se conducía a 2 anteparas o depósitos situados a distintos niveles de altura. La primera antepara vertía el agua sobre una rueda que activaba un fuelle. Este fuelle insuflaba aire al horno en el que se quemaba el mineral de hierro con carbón vegetal. La segunda antepara, además de recuperar parte del agua de la primera, obtenía el agua mediante canales situados más abajo. El agua se utilizaba para mover el martillo de forja. Con el golpeo de este martillo se trabajaba el hierro extraído del horno. ¿Sabías que la invención de la máquina de vapor trajo la revolución industrial y a partir del siglo XIX se levantaron altos hornos que producían metales en grandes cantidades? Las pequeñas ferrerías no pudieron competir ante estas nuevas instalaciones y fueron cerrando poco a poco. Hoy son patrimonio histórico y ocupan un importante papel como precursoras de la industria en Guipúzcoa. En Agorregui, además de una ferrería, existían molinos que se mantuvieron en funcionamiento hasta hace cerca de 50 años, como por ejemplo este que estamos viendo. El agua de la segunda antepara se utiliza para mover la rueda del molino. Pero, ¿cómo funcionaba el molino? Una compuerta, accionada desde dentro, controla la entrada de agua. El agua pone en movimiento el rodezno que a su vez mueve el eje. El eje hace girar a la muela móvil. Desde la tolva se añade maíz o trigo que se tritura gracias al roce de las 2 muelas, la fija y la móvil. Finalmente se recoge la harina. Abandonamos Agorregui y vamos a conocer otro de los lugares más interesantes de Pagoeta. Hace 25 años, Paco Garín, un botánico preocupado por la conservación de la biodiversidad, inició la aventura de acercarnos los bosques del mundo. Y para conseguirlo planificó la creación de un gran jardín con especies de toda la tierra. Hoy podemos aprender paseando entre los miles de árboles y arbustos del jardín que rodea al caserío Iturrarán. En las 8 zonas del jardín botánico podremos ver Además de plantas y árboles de otros países, en Pagoeta también podemos contemplar curiosos bosques autóctonos, los bosques de árboles trasmochos. ¿Cómo se consigue un árbol trasmocho?
Si se cortaban los árboles de raíz para su aprovechamiento, las nuevas plantas las comían los animales. Para evitar esto, surgió la técnica del trasmocho. En árboles relativamente jóvenes, 50 años, se cortaba su tronco principal a una altura de 2 metros. Se dejaban desarrollar algunas ramas laterales. Esta altura de poda protegía a los brotes del ataque del ganado. Estas ramas se cortaban en un intervalo de 8 a 20 años. Según los historiadores, esta madera se utilizaba para la construcción de barcos, para leña y para hacer el carbón vegetal que se usaba en las ferrerías. Gracias a esta tala sostenible se conservaron algunos bosques. Te invitamos a visitar otros interesantes lugares de este precioso parque, como por ejemplo Colmenar de Iturrarán. En esta curiosa visita conoceremos la desconocida y sorprendente vida de las abejas. Caserío Sarrola. Desde el barrio de Laurgain accedemos hasta el caserío Sarrola, en cuyo recinto se pueden contemplar pollocas, betizus, corzos y ciervos. Ermita de Santa Engràcia. Se dice que la campana de esta ermita guarda una misteriosa inscripción que nadie ha sabido descifrar y que mantiene en secreto el lugar donde se esconde un fabuloso tesoro. Todo esto y mucho más te espera en Pagoeta. ¡Te esperamos!